El mundo del crimen organizado en México genera temor en cada rincón del país, con constantes peleas por el dominio de los negocios ligados al narcotráfico. Si bien la postal más común muestra a hombres fuertemente armados y con distintivos de los cárteles que representan, las filas de estos grupos no son exclusivas para ellos. Por el contrario, cada vez son más las mujeres que asumen roles importantes en las organizaciones. Entre los trabajos que asumen no hay ninguno tan extremo como el de las mujeres sicarias, despiadadas y brutales como cualquier jefe del narco. En este nuevo video repasaremos la historia de algunas de las más temidas, que eligieron un camino lleno de adrenalina y sangre en el ámbito criminal, y lo terminaron pagando con su propia vida. Comenzaremos con la narco TikToker, con chalecos antibalas del Cártel del Golfo, canciones de reggaetón, rap, y mostrando su amor con un supuesto líder de una facción de esa estructura criminal. Mixi Padilla presumía su vida como sicaria en las redes sociales. La joven mujer había grabado casi 40 videos en TikTok para que sus más de 11.000 seguidores pudieran ver la vida que llevaba, siempre armada y lista para la acción. En sus grabaciones también mostraba su vestimenta con la leyenda Los Tilines CDG Metros, brazo armado de uno de los cárteles más viejos de México. Sin embargo, la vida de esta sicaria se vio interrumpida la noche del 29 de marzo de 2022, luego de que 3 vehículos militares de la Secretaría de la Defensa Nacional que patrullaban el municipio de Miguel Alemán, en Tamaulipas, persiguieran la camioneta Toyota donde viajaba. Los criminales se movilizaban dentro de la región que es considerada sede de operaciones del Cártel del Golfo, cuando el convoy de la Sedena pudo reconocer a sujetos armados en la camioneta de color blanco. Los militares se acercaron a toda velocidad mientras los narcos buscaban escapar, por lo que al dar alcance abrieron fuego a la unidad donde viajaban 5 sicarios, entre ellos Mixi Padilla. Según los reportes que dieron a conocer las fuerzas de seguridad más tarde, la camioneta se estrelló en un local de billar, frente a una rotonda donde coinciden diversas avenidas del centro de la ciudad que limita con los Estados Unidos. En ese lugar conocido como Frontera Chica hubo un feroz intercambio de balas entre sicarios y elementos del ejército. Imágenes filtradas en redes sociales mostraban cómo terminó la camioneta alcanzada por una ráfaga de disparos. En su interior todos los ocupantes fueron abatidos. Las personas muertas, 4 hombres y la joven Mixi, llevaban puestos los chalecos con los que se había fotografiado la integrante del CDG. El cuerpo de la mujer fue reconocido por un piercing en el labio inferior de su boca y un tatuaje en la mejilla izquierda. Además de ella, también fue identificado entre las víctimas el líder de la facción, conocido como el Tilín. Después del episodio, también se filtraron audios sobre el enfrentamiento, donde uno de los sicarios que viajaban en la camioneta pide ayuda a sus compañeros criminales al grito de "nos están matando". Entre el sonido de balas y los gritos de agonía de Mixi Padilla que se podían escuchar de fondo, la persona es consultada por su ubicación y responde: "Aquí en la rotonda nos están matando, mataron a mi compañero". El grupo de los Tilines se caracteriza por emplear entre sus filas a mujeres, quienes también se exhiben en plataformas digitales usando armas de grueso calibre y el nombre de su célula en la vestimenta. Pertenecen al Cártel del Golfo, la tercera organización del narcotráfico con mayor presencia en México y vinculada con otras reconocidas estructuras criminales como los Zetas, quienes fueron su brazo armado años atrás y eran considerados como los más crueles y sanguinarios. De acuerdo con un informe del Congreso de los Estados Unidos, este grupo criminal, que fue fundado por el narcotraficante Osiel Cárdenas Guillén, también tiene alianzas en algunos estados con el Cártel Jalisco Nueva Generación o CJNG. Asimismo, señala que el CDG se ha fragmentado de sobremanera, por lo que algunos analistas ya no lo consideran una organización unificada, sino como varias facciones con fuertes disputas entre sí. Son estos enfrentamientos los que provocan las constantes muertes de sus integrantes, no solamente a manos de las autoridades, sino también entre bandas rivales. Precisamente esas disputas con organizaciones enemigas nos llevan a conocer la historia de La Cholita. Identificada como Lucy Cruz en un perfil de Facebook y Castillo Hernández en otro, la sicaria mejor conocida como La Cholita era una integrante de los Viagras, que también compartía videos y fotografías en las redes para presumir su pertenencia a la célula criminal que opera en Michoacán, territorio donde habitualmente se burlaba y desafiaba al Cártel Jalisco Nueva Generación. En sus imágenes de perfil intentaba ocultar su rostro mediante emojis,
Compartía selfies portando armas largas, pistola en el cinturón, radios y cargadores, con su característico tatuaje en el brazo derecho, donde figuraban 3 cráneos en línea horizontal y unas llamas detrás. La rivalidad de su organización con el CJNG hizo que la mujer publicara un clip en el que se reía de los hombres comandados por Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, porque había abandonado su armamento tras un supuesto enfrentamiento. Lo que no sabía este personaje era que estaba desatando la ira de uno de los narcotraficantes más temidos del mundo. La Cholita estaba bajo las órdenes de Nicolás Sierra Santana, alias el Coruco, quien también había desafiado al Mencho y lo invitó a pelear en varias oportunidades. Desde principios de 2019, las organizaciones delictivas se lanzaron todo tipo de amenazas entre brutales enfrentamientos, con Michoacán como epicentro de la violencia. Allí el CJNG se disputa el poder con el llamado Cárteles Unidos, que agrupa a células como los Viagras, la nueva familia michoacana y los Blancos de Troya. Es que además de los negocios de la droga, la región produce el 70% de la palta a nivel mundial, además de buena parte de la producción global de limón y papaya, por lo que cuenta con abundantes recursos naturales. Esa riqueza, sumada a las rutas del narcotráfico, hace que los narcos se peleen para extorsionar a los productores agrícolas. Con el crecimiento diario de la rivalidad y la violencia, la Cholita dio a conocer una grabación en la que se podía apreciar cómo aparecían diversas armas de fuego, con el sello de 4 letras del CJNG. En el video de unos pocos segundos también se muestra a los miembros del cártel de los Viagras exhibiendo fusiles, municiones y equipo táctico perteneciente a los dirigidos por el Mencho. Aún insatisfecha con el desafiante mensaje, otra filmación de días más tarde muestra a la Cholita burlándose nuevamente de sus rivales luego de escapar ante un ataque. Dejaron su basura y salieron corriendo como gallinas con sus botas jaliscas. Compartió en las redes junto al video. Esto provocó definitivamente el enojo del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, lo que quedó demostrado poco tiempo después. En diciembre de 2020, comenzó a circular información en redes sociales sobre que la Cholita y otros de sus compañeros narcos fueron sorprendidos por miembros del CJNG mientras dormían. Esto sucedió cuando los comandados por el Mencho avanzaban para dominar Tierra Caliente. En ese momento, la Cholita fue reportada como desaparecida, dejando atrás los días en que la joven sicaria subía videos de sus hazañas con sus burlas hacia sus enemigos. Aunque no hubo confirmación sobre el hallazgo del cuerpo de la sicaria, todos en el mundo del narcotráfico asumieron su muerte, solo con la incertidumbre de saber de qué manera sus rivales se habrán tomado venganza por la vergüenza que los hizo pasar este personaje. Para nuestra última historia cambiaremos de bando, y ahora conoceremos a una de las temidas mujeres en las filas del cártel Jalisco Nueva Generación, María Guadalupe López Esquivel, también conocida en el ámbito del crimen organizado como la Catrina. Formaba parte de la red de mujeres sicarias del cártel encabezado por el Mencho, las cuales se caracterizan por ser jóvenes y atractivas para engañar a los adversarios. Con el auge del grupo como uno de los cárteles más importantes en la escena del tráfico de las drogas en México, sus líderes ampliaron sus estrategias delictivas, optando por reclutar mujeres como sicarias. Vecinos de Tepalcatepec, en Michoacán, lugar de donde era originaria la sicaria, contaron que era la persona encargada de secuestrar, extorsionar y matar para el temido cártel, y fue descrita como una mujer fría y calculadora, sensual e inteligente. A menudo portaba una metralleta Uzi calibre 22 tuneada con un fondo negro, y también solía posar al estilo en que lo hacía la actriz Kate del Castillo en la serie La Reina del Sur. Sus características la llevaron a integrar las filas del despiadado cártel, uno de los más poderosos de México, presente en 22 estados del país. Desde 2017 relanzó una campaña violenta para hacerse con el control del tráfico ilícito de combustible en Guanajuato. Y Estados Unidos considera a este grupo criminal como el responsable de enviar toneladas de cocaína, metanfetamina y heroína con fentanilo a su territorio. Orgullosa de pertenecer al CJNG, esta peligrosa lugarteniente se encontraba debajo de la lupa de las autoridades mexicanas, ya que era considerada como la autora material de la emboscada Elementos de la Policía Estatal de Michoacán, que tuvo lugar en octubre de 2020. En ese entonces, la Catrina fue enviada por Miguel Fernández, alias el M2, al Aguaje, con la misión de asesinar a los policías
y dejar las narcomantas en las que se adjudicaban el crimen. En una grabación filtrada, se podía escuchar al narco girar instrucciones a la joven, quien le aseguraba que la misión se llevará a cabo según lo planificado. ¿Ya se están haciendo responsables de lo que les dije?, se escucha decir al M2, mientras que López Esquivel responde: sí, comando, nomás se nos ponchó una llanta. Sin embargo, sus días de perpetrar despiadados crímenes estaban a punto de terminar en diciembre de 2020. De acuerdo con los reportes de las autoridades, al momento de su muerte, la Catrina se encontraba en una casa de seguridad en La Bocanada, región de Tierra Caliente, que efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública, Guardia Nacional y militares se disponían a desmantelar luego de una llamada anónima que avisaba de hombres armados. La acusación puso en alerta a los ocupantes del lugar, quienes más tarde fueron identificados como supuestos sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación. Ese grupo de hombres armados subió a varias camionetas con el objetivo de escapar antes de que llegara el operativo. Pero las fuerzas de seguridad ya habían rodeado el terreno y comenzó un fuerte enfrentamiento. La balacera se desató de inmediato y los uniformados lograron detener a 6 de los criminales, mientras que el fuego cruzado hirió a la Catrina. Si bien no se pudo identificar a la mujer de inmediato, pronto salieron a la luz videos donde se podía ver cómo la persona herida agonizaba, mientras esperaban por un helicóptero para poder darle atención médica. Finalmente, el proyectil que dio en su cuello hizo que muriera desangrada en el lugar. Las fotos que comenzaron a circular los días posteriores mostraban su cuerpo ya sin vida en una camilla, con los tatuajes que permitieron asegurar que la carrera criminal de la sicaria había llegado a su fin. Estos son algunos de los ejemplos que demuestran que las mujeres se han ganado un lugar entre los brutales grupos criminales de México, ya sea como responsables del lavado de dinero o como la miembro del brazo armado que imparte terror en cada rincón del país. Ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y quédate atento a nuestro canal para reencontrarnos en el próximo video.